Ecos del más allá. El velo rasgado entre los vivos y los muertos la noche se despliega sobre el mundo como un manto pesado, cargado de secretos que la luz del día se empeña en ocultar. En el silencio de las habitaciones vacías, en el murmullo de los arroyos solitarios y en la penumbra de los pasillos largos, el tiempo parece detenerse, permitiendo que aquello que ya no pertenece a este plano camine, una vez más, entre nosotros. No son simples cuentos, son ecos de realidades distorsionadas, fragmentos de vidas que se negaron a desvanecerse por completo. Y el invitación del agua fría. En una tranquila ciudad de Argentina, la noche de un sábado se presentaba con una calma engañosa. Feli, una joven de apenas 15 años, se encontraba recluida en su habitación, mientras el resto de su familia disfrutaba de una cena en casa de unos amigos de toda la vida, los Enzo. Ella lidiaba con un malestar físico que la había obligado a quedarse atrás. El silencio de la casa era absoluto, solo interrumpido por el leve roce de sus dedos sobre la pantalla del teléfono y el tic-tac de un reloj lejano. Sin embargo, no estaba sola. Su tía, quien también era su madrina y la persona que más amaba en el mundo, se había quedado para cuidarla. Esa mujer era su refugio, su confidente, el pilar que siempre sostenía sus dudas y temores. Alrededor de las 10:30 de la noche, la puerta de la habitación se abrió con un crujido suave. La tía entró con una sonrisa serena pero extrañamente distante. «Voy a meterme en la piscina un rato, cariño», dijo la mujer. Su voz sonaba suave, casi como un susurro que se perdía en el aire. «¿Quieres venir conmigo? El agua está hermosa». Feli, sintiendo aún el peso de su malestar, negó con la cabeza y le agradeció el gesto. La tía asintió, cerró la puerta y sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Pasó una hora. El tiempo en la soledad parece estirarse como un chicle. Feli, impulsada por una necesidad física, se levantó de la cama. Para llegar al baño, debía atravesar un pasillo estrecho de unos 4 metros, un túnel de sombras donde la luz de la luna apenas lograba filtrarse. Al llegar a la puerta del baño, algo la obligó a detenerse. El espejo del lavabo, inclinado en un ángulo preciso, reflejaba el interior de la habitación de su tía, situada justo enfrente. Allí estaba ella. La tía estaba recostada en su cama, con la mirada fija en el televisor encendido, pero algo no encajaba. Feli no había escuchado el sonido de la televisión, ni el ruido de la puerta al abrirse, ni los pasos de regreso. Lo más inquietante era que el cabello de su tía estaba completamente seco, liso y perfecto, como si nunca se hubiera acercado al agua. Confundida, pero atribuyendo el silencio a su propia distracción, Feli entró al baño. Al salir, caminó hacia la habitación de la tía para avisarle que se había acabado el papel higiénico. «No te preocupes, hay más guardado», respondió la mujer sin apartar los ojos de la pantalla. «Pero, Feli, de verdad deberías ir a la piscina. El agua está perfecta. No te la puedes perder». Había una insistencia extraña en su tono, una urgencia que no coincidía con su habitual dulzura. Ante la presión repetitiva de su tía, Feli cedió. Se puso el traje de baño. Tomó una toalla y caminó hacia la salida. Rápido, rápido, escuchó que su tía le gritaba desde la habitación. «El agua está fresquita. ¡Vamos!». Feli salió al patio. El aire nocturno la recibió con un escalofrío. Al acercarse al borde de la piscina, la superficie del agua estaba tan quieta que parecía un espejo negro. Pero entonces su corazón se detuvo.
Un grito mudo quedó atrapado en su garganta mientras sus ojos se dilataban por el horror. Allí, flotando boca abajo en la penumbra del agua estancada, estaba el cuerpo sin vida de su tía. El frío que sintió Feli no era el de la noche, sino el de una verdad imposible. Su mente colapsó. ¿Cómo podía estar su tía allí, fría y sumergida, mientras hace apenas unos segundos le gritaba desde el interior de la casa que se diera prisa? Con movimientos torpes y desesperados se lanzó al agua. El contacto del líquido helado con su piel fue como un latigazo. Intentó reanimarla, recordando fragmentos borrosos de un curso de emergencias, pero la piel de la mujer ya tenía la rigidez de lo que ha cruzado el umbral. Esa noche, Feli comprendió que el amor trasciende la muerte. Su tía no se había ido sin despedirse. Su espíritu, atrapado en el limbo de un accidente repentino, había usado sus últimas fuerzas para guiar a su sobrina favorita hacia su cuerpo, asegurándose de no quedarse sola en la oscuridad del agua. 2. La sombra que saltó de cuna lejos de allí, en las Islas Canarias. Otra historia de lazos familiares y oscuridades heredadas se tejía en el seno de una familia numerosa. Alejandra, una niña de 9 años, observaba cómo su hogar se transformaba en un escenario de pesadilla. Su madre, una mujer trabajadora y soltera, apenas pasaba tiempo en casa, dejando a los hermanos mayores, Chloe y Ángel, al cuidado de las pequeñas. Todo comenzó con Sofía, la menor, una niña que solía ser un torbellino de risas y juegos. De pronto Sofía se marchitó. Se escondía en los rincones más oscuros de la casa, huía de las miradas de sus hermanos y hablaba en susurros con alguien que nadie podía ver. Dejó de asistir a la escuela. Cuando Chloe, la hermana mayor, descubrió que Sofía faltaba clases, la confrontó, pero la niña la miró con unos ojos que ya no parecían propios, cargados de una sabiduría fría y antigua. Chloe, desesperada y guiada por el consejo de una amiga, decidió llevar a las niñas a una casa antigua, de paredes desconchadas y un jardín asfixiado por la maleza. Allí vivía una anciana cuya presencia emanaba un olor a incienso rancio y tierra húmeda. La habitación a la que las llevó era un santuario del terror. Cientos de cruces de todos los tamaños, doradas, negras, rojas, cubrían las paredes como si intentaran contener algo que pugnaba por salir. Sofía no lloraba de miedo, lloraba de rabia. Sus gritos eran inhumanos, una mezcla de impotencia y odio que helaba la sangre de Alejandra. La anciana realizó rituales de limpieza, oraciones que sonaban como conjuros en una lengua olvidada. Después de 5 visitas, Sofía pareció recuperar su alma. La oscuridad la abandonó y la niña volvió a reír. Pero el mal es una energía que no se destruye, solo busca un nuevo recipiente. 5 meses después, la tragedia golpeó al hermano varón, Ángel, el gemelo de Chloe. Sin previo aviso, el joven de 19 años intentó quitarse la vida en su propia casa. La atmósfera del hogar se volvió irrespirable. La tristeza se instaló en las paredes como un moho negro. Ángel no hablaba, no comía. Sus ojos eran cuencas vacías que miraban hacia un abismo que solo él conocía. Un cura en el hospital sugirió lo que nadie quería admitir. Un ente se había aferrado a él. La madre, en un arranque de escepticismo y dolor, expulsó al clérigo, pero Chloe sabía la verdad. Ella recordaba la casa de la anciana. Ella sabía que Ángel nunca había ido a las limpiezas espirituales de Sofía y que, por lo tanto, no estaba protegido.
La noche en que Ángel intentó por segunda vez acabar con todo, Chloe actuó con la fuerza de una leona. Lo arrastró al coche, metió a Alejandra y a Sofía, y condujo a toda velocidad hacia la casa de la anciana. No salgan del coche por nada del mundo, ordenó Chloe, con el sudor empapando su frente. Desde el vehículo, las niñas escucharon lo que ninguna mente infantil debería procesar. Golpes contra las paredes, gritos guturales que se hacían vibrar los cristales, oraciones frenéticas y un estruendo de vidrios rotos. Alejandra, abrumada por el terror puro, sintió que su cerebro se desconectaba, sumiéndose en un sueño profundo y antinatural, un mecanismo de defensa contra el horror absoluto. Al despertar, el sol ya asomaba por el horizonte. Estaban de nuevo en el coche. Ángel dormía a su lado, con el rostro manchado de lágrimas y hollín, pero respirando con una paz que no había tenido en meses. Chloe y el cura estaban en los asientos delanteros, exhaustos, como si hubieran regresado de una guerra. Nunca se volvió a hablar del tema. Ángel se recuperó y, años después, buscó un nuevo comienzo en Australia, lejos de las sombras de las islas. Alejandra, ahora mayor, comprendió que aquella entidad que había invadido a su hermana pequeña simplemente había saltado al hermano desprotegido cuando fue expulsada. El sacrificio de Chloe y la intervención de aquella anciana silenciosa habían sido el único muro entre su familia y la aniquilación. 13. El recuerdo en el remanso. La tercera historia nos lleva a los campos de México, donde el aire huele a maíz seco y la tierra guarda los secretos de generaciones. Un joven de 12 años llegó a la casa de su abuela, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y donde la señal de los teléfonos móviles moría antes de cruzar la cerca de entrada. Aburrido por la falta de tecnología, el niño decidió explorar la parte trasera de la propiedad, donde los animales se movían perezosos bajo el sol. De repente, una voz infantil, clara y juguetona, rompió el silencio del campo. ¡Ey, ey! El joven se volvió y vio a un niño de no más de 5 años sentado en la arena. Lo extraño era que el pequeño estaba empapado de pies a cabeza, y el agua goteaba de su ropa formando pequeños charcos en la tierra seca. ¿Por qué estás mojado?, le preguntó el joven con curiosidad. Me caí al arroyo, respondió el niño con una sonrisa triste. Preocupado, el joven corrió a buscar una toalla, pero cuando regresó, el niño había desaparecido. Su abuela, al ser consultada, simplemente se encogió de hombros, asegurando que no había ningún niño en los alrededores. Al día siguiente, el joven caminó hacia el arroyo que bordeaba la propiedad. El sonido del agua corriendo sobre las piedras era hipnótico. De pronto, lo vio de nuevo. El niño estaba en medio de la corriente, pero esta vez no sonreía. Agitaba los brazos con desesperación. El agua le cubría el pecho y su voz era un chillido de puro terror. «Mamá. Mamá, ayúdame». El joven se lanzó al agua sin pensarlo, pero al llegar al centro del arroyo no había nada. El agua estaba tranquila, fría y vacía. Al salir a la orilla, tiritando, sus ojos captaron un destello entre las piedras, justo donde la luz del sol se filtraba entre los sauces. Era un anillo de oro antiguo, con la letra A grabada con una caligrafía elegante. Cerca de allí, sentada en una piedra, vio a una mujer de unos 35 años. Su rostro era la viva imagen de la melancolía. Al ver el anillo en la mano del joven, la mujer se levantó de un salto, con los ojos llenos de una chispa de esperanza y dolor. «Es mío», exclamó ella.
Pensé que lo había perdido para siempre. Es de mi hijo, Ángel. Se ahogó aquí hace muchos años. Vengo todas las tardes a este lugar para estar con él. El joven, sintiendo una profunda compasión, le contó lo que había visto, al niño jugando, al niño pidiendo ayuda. Esperaba que la mujer se asustara o llorara, pero ella simplemente suspiró y murmuró con una naturalidad que le erizó los vellos de la nuca. Le tengo dicho que no ande solo por aquí, pero siempre nos encontramos al final de la tarde para pasear. En ese momento, la realidad se fragmentó. La mujer miró hacia un punto detrás del joven y sonrió. «Vámonos, hijo». El joven vio cómo la mujer caminaba hacia la espesura y desaparecía como si fuera humo. Corrió hacia la casa de la abuela, con el corazón martillando contra sus costillas. Al contarle todo a la anciana, ésta lo miró con una tristeza infinita y le mostró su propia mano. En su dedo anular llevaba el mismo anillo que el joven había encontrado en el arroyo. «Esa mujer era mi hija», dijo la abuela con la voz quebrada. Ella no pudo soportar la pérdida de su pequeño Ángel y se quitó la vida poco después. El niño me decía en sueños que quería conectar conmigo, que quería que supiera que estaban juntos. El joven comprendió entonces que él había sido el puente, el canal necesario para que esas dos almas atrapadas en el dolor del pasado encontraran el camino hacia la paz. Desde entonces, cada vez que visita la casa, deja un pequeño regalo en la orilla del arroyo. Al regresar minutos después, el objeto siempre ha desaparecido y un suave susurro parece viajar en el viento. Un adiós que ya no carga con el peso de la tragedia, sino con la gratitud de quienes finalmente han encontrado el descanso. Las sombras siguen ahí, al acecho, esperando a que alguien sea lo suficientemente valiente o lo suficientemente sensible para escuchar lo que tienen que decir. Porque a veces el horror no es más que el grito desesperado de un alma que solo necesita ser recordada.